Capítulo 6. El milagro oculto en el dolor. Donde las cenizas se convierten en alas. El Estadio Luna Park de Buenos Aires vibraba con la energía de 8 equipos nacionales compitiendo por el título sudamericano de básquetbol femenino en silla de ruedas. María ajustó sus guantes, revisó la presión de sus ruedas por 10ª vez, y trató de calmar los nervios que amenazaban con consumirla. ¿Lista, campeona?, preguntó Claudia Ruiz, la capitana del equipo mexicano, una veterana de 2 paralímpicos que había acogido a María como si fuera su hermana menor. «Tan lista como puedo estar para mi primer torneo internacional», respondió María con una sonrisa nerviosa. Habían pasado 2 semanas intensas desde su reunión con Carla Rodríguez. La Federación Mexicana había aceptado incluir a María en el equipo con menos de 48 horas de anticipación, después de ver los videos que Carla había enviado. María había volado directamente de Sao Paulo a Buenos Aires, donde se había encontrado con un equipo que la conocía solo por su reputación como la velocista que se convirtió en basquetbolista. En las gradas, María podía ver a Gaby sentada junto a João Silva y otros representantes de la Confederación Brasileña. Carla había logrado convencerlos de que vinieran a observar, aunque João seguía mostrando su característico escepticismo. «Recuerda lo que hemos practicado», le dijo Elena Soto, la entrenadora mexicana. «Juega tu velocidad. En transición, nadie aquí puede seguirte». El primer partido era contra Argentina, las campeonas defensoras. María empezó en la banca, observando mientras el equipo luchaba contra un equipo local que conocía cada jugada por memoria. «María», gritó Elena en el segundo cuarto, cuando México perdía por 12 puntos. «Entra por Carmen». María sintió el familiar cosquilleo de la competencia mientras se quitaba la chaqueta de calentamiento. Era la misma sensación que había tenido antes de cada carrera importante en su vida como velocista. Su primera posesión fue un desastre. Nerviosa, perdió el balón inmediatamente. La jugadora argentina que la había robado se rió y le dijo algo en español rioplatense que María no entendió completamente, pero que claramente no era un cumplido. «Tranquila», le gritó Claudia. «Siguiente jugada». En la siguiente jugada defensiva, María interceptó un pase destinado a la misma jugadora que se había burlado de ella. Sin pensarlo, aceleró por toda la cancha, dejando atrás a las defensoras argentinas como si estuvieran inmóviles. El estadio se quedó en silencio por un momento cuando María anotó. Era el tipo de velocidad que rara vez se veía en el básquetbol femenino en silla de ruedas. «Así se hace, mexicana», gritó alguien desde las gradas. Para el final del primer tiempo, María había anotado 14 puntos y había cambiado completamente el ritmo del juego. México había empatado 38-38. En el descanso, Elena reunió al equipo en el vestuario. «Señoras, tenemos una oportunidad real aquí. María nos está dando algo que no hemos tenido en años, velocidad pura en transición. El problema es que se están adaptando», observó Claudia. «En el segundo tiempo van a presionarla más. Entonces tenemos que usar eso a nuestro favor», dijo María, sorprendiendo a todas con su participación táctica. «Si me presionan a mí, ustedes van a tener espacios libres». Elena la miró con aprobación. «Exactamente. María, tu trabajo no es solo anotar. Es abrir el juego para las demás». El segundo tiempo fue una batalla. Argentina había ajustado su defensa para neutralizar la velocidad de María, pero eso había abierto oportunidades para sus compañeras. Con 2 minutos restantes, México lideraba por 3 puntos. Entonces María cometió un error que casi le cuesta el juego. En un intento de robar un balón, chocó violentamente con la base argentina. Ambas cayeron al suelo, pero la argentina se levantó inmediatamente. «María no». «María», gritó Claudia, corriendo hacia ella. María estaba en el suelo, con la silla volcada y una expresión de pánico en el rostro. no puedo mover el brazo derecho», susurró. El médico del equipo se acercó rápidamente. «Parece una dislocación del hombro», dijo después de un examen rápido. «Puedo recolocarlo, pero va a doler». «Hazlo», dijo María sin dudarlo. «María, puedes salir del juego», ofreció Elena. «Nadie te va a juzgar».
María miró hacia las gradas, donde Gaby la observaba con preocupación. Después miró a sus compañeras de equipo, que la habían aceptado sin conocerla, que habían confiado en ella en el momento más importante. No. Terminamos lo que empezamos. El médico recolocó el hombro con un movimiento rápido que hizo que María viera estrellas. Pero en 30 segundos estaba de vuelta en su silla, con el brazo en un cabestrillo improvisado. ¿Puedes jugar así?, preguntó Elena. Vamos a averiguarlo. Los últimos 2 minutos fueron los más intensos de la carrera deportiva de María. Jugando con un solo brazo funcional, no podía anotar, pero podía dirigir el juego. Sus pases eran precisos, su lectura del campo era perfecta, y cuando Argentina intentó un último ataque desesperado, María interceptó el pase final con su brazo bueno y lo lanzó hacia Claudia, quien anotó la canasta que selló la victoria. México había derrotado a las campeonas defensoras 67-64. El estadio estalló. El equipo mexicano la abrazó en el centro de la cancha, y María sintió algo que no había experimentado desde sus días como velocista, la euforia pura de la victoria en el deporte de alto rendimiento. Pero el verdadero momento llegó después del juego, cuando Joao Silva se acercó a ella en el túnel que llevaba a los vestidores. Señorita Vázquez, dijo, sin rastro de la frialdad anterior. ¿Podríamos hablar? Por supuesto. He estado observando su desarrollo durante estos meses. Y después de lo que vi hoy, creo que cometí un error. María sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué tipo de error? El error de juzgar el potencial basándome solo en la experiencia. Lo que usted mostró hoy no se puede enseñar. Es instinto puro. Joao hizo una pausa. Si está interesada, me gustaría ofrecerle algo diferente a lo que originalmente había propuesto. ¿Qué? No solo una posición como asistente técnica. Una posición como jugadora-entrenadora de la selección brasileña. Entrenar durante 6 meses, competir con nosotras en el preolímpico, y si clasificamos, representar a Brasil en los Paralímpicos de Los Ángeles. María se quedó sin palabras. Joao, yo necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero María, quiero que sepa algo, en mis 20 años trabajando en el deporte paralímpico, rara vez he visto una transformación como la suya. No solo deportiva, sino personal. Esa noche, en el hotel del equipo mexicano, María se sentó en la cama con su laptop abierta, tratando de videollamar a las personas que más importaban en su decisión. La primera llamada fue al coach Hernández en México. María, exclamó cuando vio su cara en la pantalla. Vi los highlights del juego. Te estoy tan orgulloso. Coach, necesito su consejo. Por supuesto. ¿Qué pasa? María le contó sobre la oferta de Joao. El coach escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. María, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Hace un año, cuando te conocí, ¿podías haber imaginado estar en esta posición? Ni en 1.000.000 de años. Entonces mi consejo es simple, sigue confiando en el proceso que te trajo hasta aquí. La segunda llamada fue a Carmen, la enfermera que había evitado su suicidio esa noche en el hospital. María, gritó Carmen cuando apareció en la pantalla. Toda la enfermería vio tu juego por internet. Te estamos tan orgullosas. Y Carmen, ¿recuerdas lo que me dijiste esa noche? Sobre la música que sigue en el alma. Por supuesto. Creo que encontré mi nueva música. Pero ahora tengo que decidir si la voy a tocar en México o en Brasil. Carmen sonrió con esa sabiduría que solo da la experiencia. Mija, la música verdadera no conoce fronteras. Se toca donde puede hacerle más bien al mundo. La tercera llamada fue a Claudia, su capitana de equipo, quien estaba en la habitación de al lado. Entra, le dijo María cuando Claudia tocó la puerta. ¿Cómo estás procesando todo esto? Preguntó Claudia, sentándose en la otra cama. Honestamente, estoy abrumada. Hace 2 años era velocista. Hace 1 año estaba en silla de ruedas por primera vez. Y ahora tengo la oportunidad de ir a los Paralímpicos. ¿Sabes qué es lo más increíble de tu historia?
dijo Claudia. ¿Qué? Que cada etapa de tu vida te preparó para la siguiente. La disciplina de ser velocista te dio la mentalidad para rehabilitarte. La rehabilitación te dio la fuerza para descubrir el básquetbol. Y el básquetbol te está dando la oportunidad de influir en otras personas. Claudia se acercó más. María, sin importar lo que decidas, has demostrado algo importante, que las tragedias no nos definen. ¿Cómo respondemos a ellas? Sí. La última llamada de la noche fue a Gaby. ¿Cómo te sientes? Fue lo primero que preguntó Gaby. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. María, tengo que confesar algo. ¿Qué? Cuando Joao me ofreció originalmente el trabajo en Brasil, una de las condiciones era que podía traer un asistente de mi elección. Yo sabía desde el principio que quería que fueras tú. María se sorprendió. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitabas llegar a esto por tu propio mérito, no porque yo hubiera arreglado algo para ti. Gaby hizo una pausa. María, ¿recuerdas la primera noche que nos conocimos en el hospital? Te pregunté si querías desperdiciar tu vida sintiéndote víctima o convertirla en algo extraordinario. Sí. ¿Cuál crees que es la respuesta ahora? María cerró los ojos y sintió algo que había olvidado durante su tiempo como velocista. Paz absoluta con una decisión importante. Gaby, acepto la oferta de Joao. Voy a Brasil. 18 meses después, Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El Crypto.com Arena de Los Ángeles rugía con 20.000 espectadores mientras María Elena Vázquez, ahora jugadora-entrenadora de la selección brasileña femenina de básquetbol en silla de ruedas, se preparaba para el tiro libre más importante de su vida. Brasil lideraba a Estados Unidos 67-66 en la final paralímpica. Quedaban 3 segundos en el reloj. María había sido faltada en un intento de tiro de 3 puntos. Tenía 3 tiros libres para ganar o perder la medalla de oro. En las gradas, podía ver a toda su historia personal representada. Gaby, que ahora era la entrenadora principal del equipo, Joao Silva, quien se había convertido en uno de sus mayores defensores, el coach Hernández, que había volado desde México, Carmen la enfermera, y más sorprendentemente, Carlos, su exnovio, quien había venido a pedirle perdón y había terminado convirtiéndose en uno de sus mayores fans. Tiempo fuera, Brasil, pidió Gaby. En el huddle, Gaby tomó las manos de María. ¿Cómo te sientes? Como en casa, respondió María sin dudar. ¿Recuerdas tu primera carrera importante como velocista? Por supuesto. ¿Qué te dijiste a ti misma antes de correr? María sonrió, recordando. Confía en tu entrenamiento, confía en tu talento, y déjalo ir. Perfecto. Mismo consejo. María regresó a la línea de tiros libres. El arena estaba tan silencioso que podía escuchar su propia respiración. Primer tiro libre, adentro. 68-66. Segundo tiro libre, adentro. 69-66. Para el tercer tiro libre, María hizo algo que sorprendió a todos. Se detuvo, miró hacia las gradas donde sabía que estaba la sección de atletas mexicanos, y se tocó el corazón. Era su tributo a su país natal, a Joaquín su primer entrenador, a la María que había sido velocista. Después miró hacia la banca brasileña, donde sus compañeras de equipo la miraban con expectación y amor. Era su tributo a la familia que había elegido, al país que la había adoptado, a la María que se había convertido en campeona paralímpica. Finalmente, cerró los ojos y vio la imagen que había aparecido en sus sueños durante meses. Ella misma, la noche en el hospital cuando había estado a punto de tomar las pastillas, sola y rota. Esto es para ti, pensó. Para la María que pensó que su vida había terminado. Esto es para mostrarte lo equivocada que estabas. Tercer tiro libre, adentro. 70-66. El arena explotó. Sus compañeras de equipo la abrazaron en el centro de la cancha, llorando y gritando en portugués. María sintió que se quedaba sin aire, pero no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud emocional del momento. Había ganado la medalla de oro paralímpica. Pero más que eso,
Había completado una transformación que la llevó desde la desesperación absoluta hasta la cima del deporte mundial. Durante la ceremonia de premiación, mientras escuchaba el himno brasileño y veía la bandera verde y amarilla ascender al techo de la arena, María pensó en todo el camino recorrido. Su accidente no había sido el final de su historia atlética, había sido el comienzo de una nueva, más rica y más significativa. Su depresión no había sido una debilidad, había sido el fondo necesario para construir una fortaleza interior inquebrantable. Su decisión de mudarse a Brasil no había sido una huida, había sido un acto de fe en las posibilidades infinitas de la reinvención personal. Después de la ceremonia, cuando finalmente tuvo un momento a solas con Gaby, su entrenadora y amiga le hizo una pregunta. María, ¿alguna vez te arrepientes de lo que pasó? Del accidente, del dolor, de todo lo que tuviste que atravesar. María reflexionó profundamente antes de responder. Gaby, si me hubieran dicho hace 3 años que para ganar una medalla de oro paralímpica tendría que perder el uso de mis piernas, romper mi corazón, mudarme a otro país, y reconstruir completamente mi identidad. Honestamente, no sé si hubiera aceptado. ¿Y ahora? Ahora entiendo algo que no sabía entonces. A veces los milagros vienen disfrazados de tragedias. A veces tenemos que ser completamente destrozados para descubrir de qué estamos realmente hechos. María miró su medalla de oro, pero más importante, miró a su alrededor, a sus compañeras brasileñas que la habían aceptado como hermana, a Gaby que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. A todos los atletas paralímpicos que habían demostrado que las limitaciones físicas no tenían nada que ver con las limitaciones del espíritu humano. El milagro no fue ganar esta medalla, Gaby. El milagro fue descubrir que mi vida real comenzó el día que pensé que había terminado. Esa noche, en su habitación del hotel, María escribió una entrada en el diario que había mantenido desde su accidente. Querida María del pasado. Sé que ahora mismo estás en el hospital, contando pastillas y creyendo que tu historia ha terminado. Quiero que sepas que te equivocas de la manera más hermosa posible. Tu accidente no fue el final de tu carrera atlética, fue el comienzo de tu carrera como ser humano completo. Tu dolor no fue desperdiciado, se convirtió en la materia prima de tu compasión. Tu desesperación no fue una debilidad, fue el combustible de tu determinación. Hoy gané una medalla de oro paralímpica, pero esa no es la victoria más importante. La victoria más importante fue decidir vivir. Decidir luchar. Decidir creer que podías ser alguien completamente diferente y aún así completamente tú misma. El milagro estaba oculto en el dolor todo el tiempo. Solo tenías que estar dispuesta a cavar lo suficientemente profundo para encontrarlo. Con amor y gratitud infinita, María Elena Vázquez, campeona paralímpica sobreviviente, milagro viviente. 3 años después, María regresó a Guadalajara como entrenadora principal de la selección mexicana femenina de básquetbol en silla de ruedas, llevando consigo no solo sus 3 medallas paralímpicas, oro en Los Ángeles, plata y bronce en París 2032, sino algo más valioso. La certeza absoluta de que no existe tragedia tan profunda que no pueda convertirse en el fundamento de algo extraordinario. En su primera clínica de básquetbol para jóvenes atletas en silla de ruedas en México, una niña de 16 años que había perdido las piernas en un accidente reciente le preguntó: Entrenadora María, ¿cómo sabe que voy a poder superar esto? María sonrió, recordando una pregunta similar que ella misma había hecho años atrás. Porque mi querida niña, los milagros más hermosos siempre están ocultos en los dolores más profundos. Solo tienes que estar dispuesta a buscarlos. Y mientras veía a la niña tomar por primera vez una silla deportiva, María supo que su verdadero legado no estaba en las medallas que había ganado, sino en las vidas que había ayudado a transformar. Una historia de superación a la vez. El milagro oculto en el dolor había encontrado su propósito más alto: crear más milagros. Fin. Para seguir escuchando historias como estas, escríbenos a nuestro canal y deja tu like debajo del video.